va a estar parejo en el Senado, va a tener varios gobernadores, esperemos, más que los que tuvimos en su momento. Va a ser otra relación de fuerza. Yo creo que vamos a poder encarar cambios mucho más profundos que los que se pudieron encarar, porque vamos a tener más volumen político, una base de sustentación política mucho más amplia. Frigerio, Rogelio Frigerio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Votan el 13 de agosto? Se decidió, el oficialismo en la provincia decidió pegar las elecciones provinciales con las nacionales. ¿Sí? Digamos, Entre Ríos está justamente entre dos afluentes, que es Larreta y Bullrich. ¿En cuál estás vos? Bueno, yo creo que Entre Ríos es la muestra de que hay que priorizar en qué están de acuerdo y no en las diferencias, ¿no? De hecho, están de acuerdo en que vayamos con una sola lista, que tengamos también no solo un solo candidato a gobernador, sino también una única lista de diputados nacionales. Yo todo el tiempo trato de plantear las coincidencias que hay entre dos dirigentes, líderes de Juntos por el Cambio, que tienen mucho para aportar, con una gran experiencia en la gestión, con mucho conocimiento en la gente, con la humildad de haber hecho una autocrítica de nuestro paso por el gobierno. De hecho, está claro lo que dijo Eugenio recién, ¿no? No podemos manejarnos con el tema de los planes sociales como lo hicimos en nuestra gestión. Tenemos que claramente romper con la intermediación que siguió existiendo en el gobierno de Cambiemos. Ahí tenés un punto de encuentro claro, concreto, entre los dos candidatos para las PASO de nuestra Quiero fuerza. preguntarte algo del tema judicial. Ayúdame con esto, Lucía. Y por muchos temas. Vos fuiste ministro del Interior. Hubo un pacto fiscal con todos los gobernadores para bajar, entre otros, ingresos brutos. En 3, 2, 1, los gobernadores, lo firmado, lo borraron con el codo y empezaron a subir. ¿Qué haría un gobierno de Juntos por el Cambio diferente con los gobernadores que quizás no son de su signo? Bueno, y te agrego al changuito del ex ministro del Interior. Porque un reproche es, les dieron demasiado pronto, demasiado dinero con la coparticipación y las deudas, y entonces los gobernadores se recostaron en lo dado, y después, ya que pagaste mal, a mi cariño tan sincero, como dice el balsecito, hicieron pito catalán. Acordate, había que tenerlos más cortos. Acordate que nosotros asumimos con un fallo de la Corte una semana antes de asumir, donde la Corte decidió devolverles el 15% que le había sacado el kirchnerismo en el 2008. El 15% de la coparticipación es una torta de plata. Y fue 15 días antes de asumir. Ni siquiera nos dejaron discutir y negociar con las provincias las responsabilidades, porque las provincias eran merecedoras de ese 15%, se lo habían robado, el kirchnerismo le había robado ese 15%. Ahora es cierto también que cuando le sacaron el 15% aumentaron exponencialmente las transferencias discrecionales del poder central a las provincias. Y hay muchas cosas que empezó a hacer la Nación que antes estaban en manos de los gobiernos provinciales. ¿Qué haría un eventual gobierno diferente? Bueno, ahora ya está, ahora ya tienen el 15%, fue una decisión de la Corte Suprema inapelable, ¿no? Hoy lo que hay que hacer es retomar ese pacto fiscal, ese acuerdo fiscal. Pero yo tuve el honor de liderarlo, así que creo que hay que sentarse. Ahora yo, si soy gobernador, me voy a sentar del otro lado y lo voy a promover. Ahora puede cambiar esto con un escenario que contábamos el otro día, que puede llegar Juntos por el Cambio a gobernar con 10 gobernadores propios y con 12 quizás sumando aliados. El próximo gobierno no va a tener la situación dificilísima que tuvo el gobierno de Cambiemos en el 2015. Nosotros fuimos claramente el gobierno más débil del último siglo en la Argentina. Tuvimos 1/3 de los diputados, nada más 1/5 de los senadores, 1 de cada 5. Y tuvimos 5 gobernadores sobre 24. Claro. Eso no había ocurrido antes en la Argentina y no va a volver a ocurrir ahora. Juntos por el Cambio probablemente tenga mayoría, no, seguramente va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a estar parejo en el Senado, va a tener varios gobernadores, esperemos, más que los que tuvimos en su momento. Va a ser otra relación de fuerza. Yo creo que vamos a poder encarar cambios mucho más profundos que los que se pudieron encarar, porque vamos a tener más volumen político, una base de sustentación política mucho más amplia.